Hoy estaremos conversando con el doctor Luis Ortega. Buenos días, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por aquí? Estamos bien y contentos de tenerte acá y en este caso de poder conversar contigo los temas de salud mental, uno de los problemas que vemos en el sistema de salud de la República Dominicana y también en muchos de los sistemas sanitarios del mundo, es el pobre acceso a servicios por psiquiatras, por psicólogos. También tiene mucho que ver este asunto, la escasez de personal humano. Aquí tenemos alrededor de 130 y 140 psiquiatras, tú me corregirás. No, hay más, hay 250 activos, 250 activos debe estar en los 200 por ahí. Los datos oficiales hablan de esa cantidad. Habría que ver dónde está el chasco y se habla de unos 400 y tantos de psicólogos. No, los psicólogos son muchísimos más. Sí, pero mucho más. Alrededor del sistema colegio. Público. No, es posible que sea del sistema público, es posible, pero el asunto es que tenemos una cantidad, porque si fuesen 200 tantos, dándote el beneficio de tu información, entiendo que aún así son muy pocos. Claro, todavía faltan mucho, deberían haber alrededor de entre 800 y 1000 para poder satisfacer la necesidad. Llegar un poco a lo que es por habitante, por cada 10.000 habitantes, tener, creo que son 2 o 3 psiquiatras por cada 10.000 habitantes. Por cada 10.000, 2 a 3. Entonces nos faltan unos cuantos psiquiatras, eso es así. Y no solamente el hecho de que hay malos personal, la verdad es que muchas veces los que nos dirigen no saben cómo manejar eficientemente ese personal. Y después que hay cosas ya establecidas, años de experiencia y buenos protocolos, entonces vienen genios a dirigirnos y comienzan a cambiar todo. A llevar para atrás todo lo que ya habían avanzado. Si nosotros hacemos la relación de los 10.700.000 dominicanos que vivimos en este país, según el censo, que tenemos datos preliminares de 10.700.000 y lo dividimos, pues evidentemente entre los 10.000, necesitaríamos como unos 1.070 por ahí es que anda el psiquiatras para la República Dominicana. Y si andamos entre 250, podemos ponerle 300, siendo un poco ligero. La información oficial habla de 100 y tantos, les reitero, pero te creo a ti. Eso evidentemente que te dice que hay un déficit enorme, aquí hay una falta de oferta de servicio enorme. Y de los 200, yo creo que más de la mitad, prácticamente 70% está o en Santiago y en Santo Domingo. Entonces los otros lugares están totalmente sin ninguna atención. El tema del día de hoy va dirigido a uno de los campos de la salud mental que más nos sensibiliza, que son nuestros niños, nuestros adolescentes. Y la adolescencia, Luis, me gustaría que fueras tú que nos dijera, desde el punto de vista de la psiquiatría, ¿cómo ustedes conciben ese ser humano que está en su transición, en su paso de ser muchacho, dejar de ser muchacho, a empezar a ser adulto, la adolescencia? ¿Qué es la adolescencia? Mira, la adolescencia probablemente es una de las etapas más buenas y difíciles que tiene una persona. En la adolescencia hay un cambio total de hormonas, hay un cambio total de personalidad, hay una búsqueda de identidad que no la tenemos ni antes ni después de ninguna etapa. ¿Cómo está el ser humano cuando está en la etapa de la niñez? ¿Qué es lo que está? ¿Cuáles son sus propósitos cuando somos niños? ¿Quiere decir antes de la adolescencia o en la adolescencia? Antes de la adolescencia. Pero antes de la adolescencia lo que estamos es jugando, lo que estamos es divirtiendo. Gestionando en ser feliz. Exactamente. Creemos que todo es felicidad o todo puede estar bien y no razonamos todas las cosas, no profundizamos en todas las interrelaciones que tenemos, en todas las filosofías existenciales que ya en la adolescencia comienzan a tener mucha importancia. En la niñez no tenemos esa agregación, ¿no? Ese gregario que somos en la adolescencia. En la adolescencia el grupo es lo importante, el grupo
alrededor de nosotros. En la niñez La no. tribu, ¿verdad? En la niñez es mala familia. Por eso entonces aparecen las gangas, las pandillas. Exactamente. Porque, ¿qué pasa muchas veces? Y eso lo tienen probablemente nada más los humanos. En la adolescencia viene una ruptura de los padres con los hijos y comienza esa se rompe la relación muchas veces. Entonces viene esa confrontación y esa confrontación hace que los adolescentes tengan esa rebeldía. Lo que hay que tratar de cuando son niños, comenzar a trabajarlo para que esa ruptura, que va a pasar como quiera probablemente, no sea muy traumática, que sea más llevadera y que se puedan relacionar mejor. Luis Ortega, psiquiatra infanto-juvenil, también psiquiatra de adultos, ojo. Pero a él es loco con los niños. Y lo encontramos en SidKeep RD. Ese nombre usted lo puede sintetizar en el 829-290-7420. 829-290-7420. SidKeep RD. Lo encontramos. Recuérdese que Sid es con P primero. Y ahí lo puede encontrar en redes sociales. Pregunta, Luis, tú dices que de la niñez a la adolescencia va a ocurrir, ¿verdad? Cuando la gente llega a la adolescencia, los seres humanos llegamos a esa etapa, que se da una ruptura con los padres. Hay un divorcio de alguna manera. Sí. Son mis palabras, no las tuyas. Tú dices que eso se puede ir trabajando mientras se es niño. ¿Cómo se puede trabajar eso? Mejorando la comunicación desde que es más niño, compartiendo con tiempo, haciendo ese famoso amor y control desde la infancia, no esperando que sean adolescentes para comenzar a utilizar estas estrategias de crianza a los niños. Lo que pasa es que nuestros padres están muy acostumbrados a, cuando son pequeños, dejarlo porque son pequeños, y cuando son adolescentes ya no lo controlan. Poner límites. Comenzar a poner límites porque ya no lo controlan. Pero esos límites hay que comenzarlo desde la niñez. Claro, desde que el niño tiene 4 o 5 años. Tú ves que tú eres una controladora. Tú eres una controladora. Pero todo en exceso hace daño. El demasiado control también hace daño. El demasiado control hace que soy una pregunta. Yo soy más flexible. Yo soy más ¿Tú eres flexible? Más flexible. En la crianza yo siempre digo, eso es como una cuerda. Y yo, que hay que alar y no, tú tienes cara de controlador. Parece que la tienes Tú tienes el perfil de controlador. Tienes perfil de controlador. Hombre, yo soy aquí el más suave. Yo soy una huevita. Sí. Y un poco de control. Es una pregunta, Ortega. En el caso de si tengo un padre. ¿Y tú, Isidro, ¿tú cómo eres? ¿Tú eres controlador? Isidro es nuestro director. No. Estuve controlando ahí. Tú eres el encargado del control aquí, pero tú no controlas. Bueno, la casa ¿y tú cómo tú eres? ¿Tú eres controlador? Pues yo no soy muy controlador, no. Yo soy más de comunicación. Tú eres más psiquiatra. Yo soy más psiquiatra. Yo tiendo a hablar con mi hija de 7 años mucho. Pero entonces, Ortega, puede darse la situación de que aquellos padres que son, a veces tenemos algunos padres que son excesivamente controladores. Si tengo un padre muy controlador durante la niñez, etcétera, cuando llego a adolescente, eso puede generar en pos ahí una ruptura mayor. Los dos extremos traen consecuencias muy graves en la adolescencia. Si se es muy flojo. Si es muy flojo, pues no hay límite. El adolescente tiene el control, y si tiene el control el adolescente, hay problema, porque ellos no tienen la suficiente madurez para manejarlo. Si se es demasiado controlador, entonces creamos a un adolescente o muy ansioso, muy miedoso, o muy confrontativo, muy agresivo. Entonces se va a manifestar en la adolescencia y esa persona va a comenzar a hacer esos actos violentos, agresivos, porque es lo que ha aprendido de sus padres y es la forma en que ellos se pueden relacionar. Entonces tenemos que buscar un equilibrio, porque no se puede dejar a un adolescente que sea todo lo permisivo que se está haciendo en este caso, ni tampoco se puede hacer como en los años 40, en los años 30, todo lo estricto que se debe hacer en ese tiempo. Entonces hay que buscar un equilibrio, porque hemos venido de ser súper estricto hace 50, 60, 70 años a ser demasiado permisivo ahora, después de los 2010, 2014. Y el contexto que tenemos ahora, porque ahora ya los niños nacen y ellos pueden decidir que son, que si no son. Pero es el problema, porque han ido adquiriendo esa cultura, vamos a decir, en el mundo, de que los niños hay que dejarlos ser, de que los niños hay que dejarlo por el límite, que ellos van a ir aprendiendo solos, y no es así. Y al final vemos que tenemos una generación que todas las generaciones tienen sus peculiaridades, vamos a decir, pero esta
hay demasiada libertinaje probablemente. Y si no controlamos, entonces, cuando llegan a la adultez, cuando llegan ya a la vejez, comenzamos a tener, como tenemos ahora, niños con 30, hombres con 30, 40 años, pues viviendo en la casa de sus padres, o múltiples divorcios. La adolescencia tardía. ¿La adolescencia tardía existe o es un criterio que se maneja de forma popular? Sí, la adolescencia tardía o la adultez temprana es después de entre los 18 y los 21 años. Esa adolescencia, todavía el cerebro se está formando, todavía el cerebro está madurando y sí se usa como término. Incluso hay muchos psiquiatras en el mundo que ven a niños hasta la adolescencia tardía, que diríamos 18, 21 años, y sí es un criterio, y es una etapa vital porque aquí comenzamos a relacionarnos fuera del entorno, el entorno seguro, ¿no? De la adolescencia, del nido, de la casa, y del entorno donde nosotros podemos controlar. Ya no vamos incluso hace muy poco tuve una paciente que uno de sus problemas, o el problema de ella es que tiene miedo de que tiene 21 años y no sabe qué hacer, porque ella ya se graduó de la universidad, súper temprano, de contabilidad. Pero ella me dice, pero que yo no quiero hacer nada porque tengo miedo de trabajar, tengo miedo de sacar un pie. De salir del nido. De sacar un pie de la casa. Ese problema probablemente antes no se tenía, no porque no lo tenían los adolescentes, sino porque culturalmente no lo influía. Y cuando había un adolescente en los años 90 o 80 de 21 años, pues se iba a trabajar porque sí. Desde antes. O sea, no había esa y van rompiendo los miedos, ¿no? En ese momento. Lo que quiero decir es que la forma en que nosotros nos crian desde que nacemos, desde los 4 años, es el futuro de que vamos a desarrollar en la adolescencia o en la adultez. Y si podemos dar todas las herramientas, incluso si hay un problema de salud mental en la adolescencia o en la adultez, se minimiza si lo podemos hacer desde temprano. La prevención también está en salud mental. Por lo tanto, si comenzamos a prevenir de la adolescencia, vamos a tener menos problemas. Pese a que estamos un poquito más abiertos con el tema de buscar ayuda cuando hay alguna señal de que nuestros adolescentes tienen algún tema de salud mental, todavía hay mentalidades que se siguen replicando en las familias de generación en generación. He escuchado gente que dice, el psicólogo de ese muchacho un palo de guayaba, que se deje de cosas. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio de no quizás ser flojos, como usted hablaba hace un momento, pero tampoco ser tan duros de no entender que los adolescentes están pasando por un proceso quizás psicológico que necesitan una intervención? Mira, lo más importante, hay 2 cosas que los padres tienen que hacer, que es aprender a ser padres. ¿Y cómo se aprende a ser padre? Estudiando. Siendo padre, pero no solamente, siendo padre no se aprende solamente siendo padre, porque por eso tenemos tantos males padres. Vamos a ver. Porque la experiencia nada más no puede ser. Tenemos que conocer, tenemos que buscar herramientas, tenemos que leer cosas y después ponerla en práctica. No puede ser que tengamos un niño. ¿Hay una escuela para ser padre? Bueno, nosotros en salud mental tenemos escuela para padres. Sí. Pues sí, para los niños que tienen algún tipo de trastorno de la conducta o trastorno de se educa a los padres para que sepan entonces manejar. Especialmente en estas condiciones que son mucho más difíciles de llevar a estos niños, pues entonces hay que darle herramientas a los padres para que no agredan, por ejemplo. Se ha psiquiatrizado digamos, la crianza, Luis. Todo lo vemos en función de que es una patologización del... Probablemente ahora se está dando más a conocer en los medios de comunicación y tenemos más exposición. Bueno, yo fui un muchachito siempre que yo era inquieto. Yo preguntaba de todo. Tú eres un jodón. Yo preguntaba de todo. ¿Qué es la luna? ¿Qué es un pato? O sea, mis padres me cuentan eso. Y yo recuerdo, entonces... Hoy día vemos que un muchachito que es muy inquieto, entonces es un muchachito No, porque es el error que tiene la población de que cree que todo lo que hace el niño es una enfermedad o una condición psiquiátrica. Sí. No es así, pero sí es bueno que si tenemos una señal que creemos que no es acorde, no dejarlo con el tiempo o que se va a sanar como hacían antes, ¿no? Y entonces vemos que muchos niños, déficit de atención que no se trataban, ahora mismo son delincuentes, ahora mismo son problemas sociales o incluso que no son problemas sociales, no llegan al potencial que él podría porque no se trataron cuando eran jóvenes. Y lo importante es que los padres puedan tener esas herramientas, porque eso lo decían en los años 60, ¿no? El psicólogo y el psiquiatra es el padre, esta correa. Esta chancleta. Pero las consecuencias
un niño fue bien, Sí. el tuyo fue bien, Sí. pero muchos de los otros niños no fueron tan bien como tenemos ahora Así esa es. alta incidencia de violencia que Así tenemos. mismo es. Bueno, señores, nosotros tenemos hoy al doctor Luis Ortega hablando de autolesiones en adolescentes y trastorno a límite de la personalidad. Vamos Bueno, a dar en algún momento vamos a hablar de eso. No, claro, en algún momento. 809-682-9850. Vamos a ver línea internacional 833-380-0062. Buenos días. Cerro. Bueno, tenemos que irnos a una pausa en este momento. Cuando regresemos, la pregunta es, ¿qué son las autolesiones? Luis Ortega, ¿y qué tan común se dan las autolesiones de que un adolescente se haga daño a sí mismo en esta etapa? Ya volvemos.